Cuando llegamos muy temprano, les estaban enseñando a algunos niños y niñas, 4 o 5 años, a preparar su propio jarabe para la tos. Mientras en otro salón, niñas y niños preparaban sus pancartas para conmemorar el 8 de marzo, Día de la Mujer. Aquí escribí no violencia racista. Estamos en la Casa de la Sabiduría, Ayayhuashi. ¿Cómo se dice? Yachayhuasi. Ah, súper mal. Un rincón aquí en Quito, en Ecuador, donde se hace realidad otro mundo posible. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Ñupaychani. María Laura Santillán Santillán. Pero como todo el mundo que la quiere y la admira, yo le voy a pedir permiso para decirle Machi Laurita. Sí, está bien. Mis guaguas de la escuela me dicen Machi Laurita. Pero voy a comenzar por el principio. ¿Por qué Santillán, Santillán? Bueno, según me cuentan que tal vez puede ser el apellido del patrón. ¿De una hacienda donde trabajaban los papás? Donde trabajaban mis abuelos. Ok. Entonces, pero buscando los nombres ancestrales, mi mamá viene, por ejemplo, de Ama Guaña, Lema, Yamberlas, Muenala. Ok. Entonces, pero desde mi abuelo ya son santillanes. Estamos en la Casa de la Sabiduría, creada hace 25 años. Sí, en el 2001, justo, en marzo, 1 de marzo del 2001 creamos la escuelita, legalmente. Legalmente, o sea, reconocida por el Ministerio de Educación. Sí. Creada por varias familias bajo el liderazgo suyo y de su pareja. Sí, al inicio éramos 3 familias. Ok. Porque no estábamos de acuerdo que nuestros guaguas vayan al centro de la ciudad porque estaba demasiado lejos, porque aquí en el barrio no había escuela. Entonces, una madre de familia de Chimborazo dice, yo estudié artesanía, usted de letras. Y otro padre de familia dice, yo puedo dar cosas de matemáticas porque me encanta la matemática, soy constructor. Y así dijimos, bueno, creamos la escuelita con 3 familias. Y si Machi Laurita, como la conocen alumnos y amigos, habla de familias, es porque la escuela Ayayhuasi es antes que todo el resultado de una reivindicación. Fue en medio del primer levantamiento indígena que vivió Quito y que se dio en los años 90 que Laura Santillán conoce a Fernando Chimba y, protegiéndose de gases lacrimógenos y represión policial, comienzan una seducción espiritual atravesada por la dignidad, la pedagogía y el amor. Había un compañero que siempre aparecía con su guitarra en la marcha que venía desde Cotopaxi. Y era el más grande de toda la multitud, con su guitarra. Y cada vez que había marchas, manifestaciones y la concentración era aquí en Quito, yo estaba... El Machi Fernando, el compañero Fernandito no ha venido. ¿Qué pasaría? Con diversidad, pero es urgente construir. Yo tenía la costumbre de llevar siempre el cucayo y mi botecito de agua, ¿no? Y la guitarra de pronto no tocaba bien, ¿no? Pero hacer el charanga changa pues animaba a los demás también, ¿no? Entonces, ahí pues nos fuimos conociendo, qué lindo, qué bonito conocerlos. Que ella también está parte dentro de este tejido de teología de la liberación. Entonces, escucharle con ella era wow. Me dejaba volando a mí. Desde los Andes hasta el sol se va elevando nuestra voz. Pero la historia fue más larga y compleja. Para entonces, Laura Santillán ya tenía su primer hijo, lo que en una cultura tradicional y conservadora implicaba desafíos. Pero la sabiduría de las 2 suegras y los mensajes de la naturaleza permitieron a Laura y a Fernando conformar una familia con 2 hijos más y comenzar una historia de recuperación cultural y educación que no tendría reversa. En los levantamientos, y justamente en junio de 90 nos habían cercado
o los militares, los policías, y una casita de las monjitas del claustro en el centro histórico nos recibió. Y cuando oigo una voz en el micrófono que estaba denunciando que por las bombas de la policía había muerto un niño, y esa voz había sido Laurita. Ella estaba denunciando. Entonces, de ahí fuimos conociéndonos un poco más. Me encantaba cómo emocionaba y hablaba de la cultura, de lucha. Y cuando conocí su historia también, que tuvo su abandono de parte de ese compa en donde ella le confió su cariño y todo eso. Hijo, le digo, ¿y ahora? Pero también vamos a cantar esta canción que dice, si el camino es largo, yo lo voy a hacer. Entonces vimos un hermoso arco iris aquí en la montaña del Auqui. Entonces nosotros, wow, maravillados. Y le preguntamos a mi mamá, le digo, vimos un hermoso arco iris. Dice, a ver, cuéntame, ¿cómo estaban las patitas del arco iris? Digo, creo que estaba una pata en una montaña y la otra pata en otra montaña porque era bien grande y así, pero súper colorido y hermoso. Y mi mamá dijo, si es que estaba una pata del arco iris del Huichi en una montaña y la otra en la otra montaña, es que, o sea, como vieron con el compañero Fernandito, tal vez pueden ser pareja. Y de repente ya estábamos juntos, tanán, tanán. Así aferrados a conocimientos básicos, pero saberes ancestrales invaluables, logran consolidar un modelo educativo que en 25 años ha formado a cientos de alumnos de diferentes etnias, culturas, extracciones sociales y rincones de América Latina. Hace pocos años hemos adoptado la palabra Mashi, porque en algunos lugares han perdido unas palabras, entonces hemos ido armando el rompecabezas de nuevas palabras de otros pueblos originarios. Entonces, Mashi pues es amigo, compañero, compañera, igual que el Yupaychani. ¿Yupaychani? Ajá, Yupaychani, muchísimas gracias. ¿Quién me sabe decir algo de Berta Cáceres? Conciencia. Era revolucionaria. ¿Y qué es la escuela? ¿Qué es la casa de la sabiduría? Bueno, es su comunidad. La escuela es su espacio biodiverso, mega biodiverso, porque aquí están semillas sembradas por los humanos y semillas sembradas por los apus, los espíritus de las montañas, semillas sembradas por el guaira, por el viento, semillas sembradas por el pishkucuna, como la que vimos, que están felices de la vida aquí comiendo mis chocritos de colores. Se ríen de mí. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren ustedes sembrar en cada uno y cada una de estos corazoncitos que aquí están latiendo? Bueno, tenemos guaguas indígenas de algunos pueblos de la Sierra Ecuatoriana, guaguas de la Amazonía, niños afros de Esmeraldas, también de Colombia, tenemos venezolanos, y sí, 2 venezolanos tenemos, y niños de la costa. ¿Cómo empieza ese proceso de articular una escuela que hoy no solamente es reconocida, sino que me contabas, vienen las mamás antes casi que de hacer los hijos a buscar el cupo? Ajá. Cuando nosotros ya decidimos a tener a nuestros hijos en la escuela, nos dimos cuenta, dijimos, ¿cómo vamos a dirigir la escuela si no somos profesores? Yo era bachiller, Fernando, mi esposo, bachiller. La otra compañera era hasta tercer nivel. De primaria. Solo estudian 3 años de secundaria para ser maestra artesanal. Ok. Entonces, y nos dimos cuenta de que necesitamos estudiar, pero mientras tanto, que vengan los guaguas. Así. Bien osados ustedes. Y para eso, los padres de familia dicen,
Por favor, compañera Laurita, compañero Fernandito, no sabemos leer y escribir y queremos ayudar a los guaguas y no podemos. Abran un centro de alfabetización. Para adultos. Para adultos. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. En el día los guaguas, en la noche los padres y madres de familia. Casa, puede ser coger, coco también. Interculturalidad, reivindicación, dignidad y alegría son parte de los pilares de esta escuela. Un pequeño mundo donde caben muchos mundos que se rige por el calendario agrofestivo. Tenemos nosotros un modelo de educación y este modelo de educación tiene 4 pilares. Justicia lingüística, justicia social, justicia ecológica, justicia espiritual. Pero estos 4 pilares están como vertebrado, tejido, el antipatriarcalismo, el anti-extractivismo, ¿sí? Y el anticolonial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a 3 Ds: deshumanización, desacralización y descomunalización. Y esto ha producido la doble P, plaga. Pero lo más grave que está es una peste. Entonces, para dar clases, por ejemplo, ¿qué te digo? Quinto de básica vas a dar clases de tema de partes del cuerpo. Los libros de Occidente que ves aquí, bueno, la mayoría, te dice que hay que, según René Descartes, según Bacon, ¿sí? Le deshuesan, es un aparato de reloj. Ajá. Le sacan pedacitos, cabeza, tronco, extremidades gruesas, etc. Eso hay que darlo. Académica hay que darlo porque si no van a tener problemas en otro colegio. Ajá. Pero la otra parte que la ley en el artículo 92 de la LOI, de la Ley de Educación, dice que en estas escuelas hay que dar el otro currículo, o sea, ciencia andina, contraste, o sea, educación comunitaria. El profesor aquí tiene que estar apto, tiene que conocer, no solamente ser quichua, tiene que conocer ciencia andina. ¿Cómo das eso? Entonces, acá en esta parte que hemos ido reconstruyendo, regenerando, se da como 3 cuerpos, así como que 3 anillos. Un anillo que es de esta parte. El otro anillo viene hasta acá. El otro anillo que va desde acá. Cada uno con su corazón. El docente en estos espacios, debería hacerlo en todos, ¿no? Tiene que tener capacidad de contrastar epistémicamente. En matemáticas tuvimos que irnos a... ¿Cómo es en Occidente? ¿Dónde nació matemáticas? Y nos tuvimos que ir al mundo greco-latino, nos tuvimos que ir al mundo egipcio. Y ahí encontramos los motivos por qué esta matemática es así. Después, salido de ahí, llevado por los griegos, llevado al mundo europeo, abstracto total. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el punto? ¿Qué tiene que ver el sol? ¿Y qué tiene que ver el monoteísmo con el faraón Akenatón? Con el punto. Y vas a ver una relación matemática y por qué su religión es monoteísta. Y hay un tejido ahí dentro increíble de poder. Digo, caray. Y ahora la nuestra. Y aquí ventajosamente en el caminar nuestro, en esta subida de este Pachacuti, nos encontramos a gente bien interesante. Ancho chipay. Iman hijo de ancho chipay. Ita. Tar. Alipacha. Ancho chipay. 3x3. Más natakan. 3x3. Tap tanapi. Tap tanapi. Hay un componente, además, de la ciencia andina ¿Ya? que ustedes se aproximan con tanto rigor, que es el de la alegría, que me ha llamado a mí mucho la atención. Sí, es que hay un librito y recomiendo que lo leas. Se llama La enseñanza es estar contento, escrito por Grimaldi Rengifo. Porque la chacra es ternura, ¿han visto cómo se abraza entre ellos? Es impresionante, Ay. ¿no? Entonces, y inclusive, es que hay aquí tela bastantísima en la ciencia andina. Aquí hay, Fernando. Hay perlas que nos puede sostener. Quizás, digo, no puede ser en otros pertinente, pero en los que quieran escuchar y aprender y llevar a la vida, ¿no? Y estar dispuesto. Estar contento en esto, ¿no? Porque pierdes este humor de la vida y en realidad comienzas a tener problemas.
Y esta alegría como camino para superar problemas la heredó Ninari Chimba, la menor de los 3 hermanos y hoy líder pedagógica de la escuela. Vamos a ensayar, sobre todo porque los tambores siempre han acompañado y han convocado la resistencia, han convocado las luchas. Rituales para celebrar los ciclos naturales, comidas basadas en semillas y frutos de la tierra, rechazo a toda injusticia y una celebración permanente de la vida son los pilares del liderazgo de Ninari Chimba. Para mí, este lugar siento que es el semillero que hacía falta y que le adeudábamos mucho a las infancias migrantes, a las infancias indígenas y, ¿por qué no, también a las infancias afro y las infancias mestizas? Porque si hablamos de un mundo distinto, de otros mundos posibles, es pensar en toda la diversidad de infancias que también están creciendo y también o no se están asumiendo semilla o son, pero no se están dando cuenta qué tipo de semilla es. Tú eres una pedagoga con un máster, una maestría en educación para los derechos humanos y quizás en este momento estás llevando aquí una responsabilidad que a mí me da la sensación es definitiva, que es enseñar la rebeldía y la reivindicación. ¿Por qué? Porque creo que algo muy importante que le hace falta a las militancias, a los activismos en el mundo, primero es el reconocer cuántas heridas nos atraviesan, tanto colectivas como individuales. Yo creo que hay una herida colonial muy profunda, que es esa herida que nos separó de la tierra. Y yo creo que hay parte de todo para entender nuestra pedagogía, las pedagogías propias de los pueblos originarios. La coherencia se cría. No es que te das cuenta de grande y pues sí, ¿no? La conciencia social, te das cuenta que existe la pobreza, el racismo, pero la crianza es como la chakra. La crianza viene desde la chakra, entonces se cría la coherencia. Se cultiva. Se cría y se cultiva y literalmente, no solo imaginaria y no metafóricamente. Se cultiva la coherencia, se cultiva la rebeldía y se tiene que cultivar la indignación. Porque si no, no se puede pensar en pedagogías, no una educación para la justicia social. Y dentro de esa lógica, yo me preguntaba, cuando veía los diferentes salones, cómo se abordan con niños y niñas tan chiquitos temas difíciles de la sociedad. Para nosotros es fundamental que quienes hacemos este camino de la enseñanza-aprendizaje mutua tiene que venir desde la tierra. Entonces, después de eso, se pierde esto difícil, de estos temas difíciles, que como docentes ya no tienen que haber temas difíciles. O sea, ¿por qué viene a ser temas difíciles hablarles del racismo o de los feminicidios cuando muchas de las guaguas han sido sobrevivientes, han visto en la familia, o nosotros desde que somos guaguas habitamos eso tan difícil que es el racismo, que es el machismo, ¿no? Que es el clasismo, guaguas que habitan la pobreza, el empobrecimiento, pensando también en las diversidades sexogenéricas, o sea, como que todos estos temas difíciles, cuando queremos hablar de derechos sexuales y reproductivos, del aborto, tal cual, no, ya no vienen a ser temas difíciles. Son reales. Cuando son reales y cuando han estado como muy presentes también en los pueblos. Si es que vienen policías que no se les ha pedido permiso, porque no deberíamos pedir permiso para ocupar las calles. ¿Por qué pedir permiso? Y ¿por qué, sobre todo, pedirles que ellos nos tengan que acompañar cuando son ellos también quienes oprimen cuando se están saliendo a las calles, cuando se está denunciando, ¿verdad? Y tiemblan los racistas. Mira, tú nos contabas ahora fuera de cámaras que cuando estudiabas tu maestría en España, ustedes han estado invitados en muchos lugares del mundo a contar esta experiencia. Te escupían literalmente en la calle, se pasaban de andén, te sacaron de algún centro comercial con la policía. ¿Cómo has transformado eso internamente para que sea una fuerza movilizadora sin odio en los niños, sin resentimiento? Creo que para nosotros ha sido súper importante primero ya dejar de invalidarnos, que sentimos mucha rabia, que sí me daba como mucho odio, y que tienen derecho enojo, a la rabia y a la indignación. Pero claro, creo que el camino ahí como que bien importante fue justo es la memoria histórica, ¿no?
que es la que te permite cuando atraviesas igual momentos de dolor y de resentimiento y etcétera, es que la memoria histórica para nosotros es viva y no de una manera metafórica, sino cuando hay memoria viva, mamá Rosita viene, nuestras abuelas vienen y vienen en los sueños y les ves al lado, ¿sabes? Entonces, ¿cómo no vas a transitar sentimientos que te comen profundamente cuando no estás sola? Entonces yo creo que algo muy potente de los pueblos que transitaron el odio, que transitaron el resentimiento, y muy justo además, fue que parte de nuestra sabiduría ancestral es no sabernos solos ni solas. Y creo que ese es un problema y una herida colonial muy grande para el mundo. La gente siente mucha soledad. Claro. Y digo, ¿qué mejor venganza para el colonialismo, una mujer indígena y además de allá, qué mayor venganza que no estar sola y que no sentirme sola? Y que ser, además, como tu líder, formada, humana y con momentos de enorme felicidad. Hay un momento muy fuerte que yo he vivido en estos días y es cuando tú le preguntas a los niños, ¿es justo o es injusto? Tú no les preguntas, ¿está bien o está mal? Sino esa palabra y ese concepto de justicia. Creo que parte de la sanación es saber que hay sabiduría en las guaguas y que hablar de lo justo y de lo injusto es lo más fácil para poder entender, porque ahí ya no está el logos sobreponiendo como siempre ha sido, ¿no? Lo racional, la razón por sobre el corazón. Entonces nos enseñaron a que la razón siempre subordina el sentimiento. Entonces hay como que todo un bagaje que le convenía al sistema, que nos criáramos solo desde logos, claro, y que el logos pise siempre al cuerpo, al territorio, al espíritu. Entonces para nosotros ha sido parte de esta restauración, ¿no? Del espíritu de las guaguas, pero también de la conciencia y del pensamiento crítico, decir no es difícil, simplemente vamos a cultivar el sentipensar de las guaguas y el corazonar de las guaguacunas, de que desde ahí se razone. Y ya si es que queremos ir a los científicos, ya científicamente los neurocardiólogos ya van diciendo, no, sí ha sido cierto lo que decían las abuelas, ¿no? Sí se puede pensar y tomar decisiones desde el corazón, claro, y a eso le apostamos. ¿Cómo responden ustedes a voces críticas que también pueden decir que esto es solamente la apuesta a una utopía? Pues les decimos que en efecto no se equivoca, sí somos. Yo siento que somos no solo la utopía, sino la posibilidad de esas utopías de mi abuela, por ejemplo. Estamos haciendo esa posibilidad, entonces no se equivocan muchos. Básicamente estas guaguas lo que están haciendo es formarse para defender la Yacumama, defender la madre tierra. Nina, el sentimiento o la visión crítica desde una perspectiva política está muy presente acá y muy presente también y sobre todo a través de ti. Tú misma, ¿has pensado hacer política? Sí, no me negaría, sin embargo, ahora mismo no lo veo ni en 10 años, capaz en 30 puede ser. Ajá. Ya soy una mujer demasiado política, tanto aquí con las guaguas como hacia afuera, hacia las calles y en el cotidiano, ¿no? Incluso en la fiesta, todo lo que me atraviesa. O sea, para mí la política es incomodar y creo que he aprendido a incomodar muy bien. ¿Y tú crees finalmente que estas niñas y estos niños que hemos tenido el privilegio de conocer y que nos han dado la autorización de grabarlos con nuestras cámaras, van a salir con más poder para incomodar y para negarse a cualquier tipo de humillación o de sometimiento? Sí, yo estoy muy segura de eso. Creo que el incomodar puede ser en todos los contextos y yo creo que las guaguas lo están haciendo. Ya se van haciendo jóvenes y en sus trincheras, digamos, ¿no? Y lo hacen muy bien porque viene desde acá. Y porque hay lealtad y reciprocidad. Y siento que en el camino aprenderán otras maneras de incomodar quizás, como yo también lo hice. Y qué lindo que sigan y que viajen el mundo, que migren desde este otro lugar y que lleven en su maletita, ¿no? Lleven en su maletita y aprendan a migrar como mamá Rosita, llevando al campo, llevando su sabiduría, llevando campesinando la ciudad. Y campesinando la ciudad. Tus padres. Y eso se puede en todo el mundo.
en medio de tantas declaraciones de hombres embebidos en su poder y en su dinero. Gracias por mostrarnos que otro mundo aún es posible. Al final eso es lo que le adeudamos, ¿no? A estos otros, a esta otra edad de los pueblos, a esta otra edad también del campo, de los territorios. Y yo creo que el audiovisual repara mucho eso también. Yupay Chanmin. A ustedes, Yupay Chan.